para nosotros, para usted y para mí, para los cristianos. La Biblia es el manual de vida, es el manual de instrucciones, la cual nos dirige. Por eso es tan importante enfatizar en este mes, en el mes de la Biblia. Por eso es tan importante el maratón de lectura del libro de Hechos que estamos haciendo, y el mensaje corresponde, es un mensaje positivo, corresponde a los capítulos del 6 al 8, donde voy a estar trabajando. Entonces, ese manual de vida, de instrucciones que nos dirige, es el mensaje de salvación que se muestra desde el Génesis hasta, como decía Wilda, hasta el Apocalipsis. Pero toma su momento más importante, entiéndase, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mostrado en los Evangelios. Primera de Corintios 1:23, hicimos lectura de ese verso, de ese capítulo, nos dice que para el hebreo el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo es tropezadero, y para los griegos una locura. Voy a repetir el texto. Nos dice que para el hebreo el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo es tropezadero, pero para los griegos locura. Sin embargo, hubo un grupo de discípulos, entiéndase, hombres y mujeres, que caminó con Jesús, anduvo con Jesús. Y esto nos dice la palabra que fueron llenos, revestidos del Espíritu Santo, los cuales se atrevieron a predicar la locura del Evangelio según los griegos. En el libro de Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 7, nos muestra, iglesia, el trabajo arduo que ejercían los apóstoles, predicando la palabra y educando. Comenzaron a predicar la palabra. Recuerde que los discípulos eran muchos y muchas. Hubo un grupo escogido, un grupo representativo, los 12 apóstoles, que estuvieron trabajando mano a mano, y ellos se encargaron de llevar el mensaje, enviados a lugares donde no había llegado la palabra, donde no había llegado el Evangelio. Pero entonces, en ese trabajo arduo que estaban ejerciendo, que estaban realizando, la necesidad de más obreros era latente. Recuerden las palabras, recordemos las palabras de Jesús: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Había una gran necesidad, como hoy hay una gran necesidad. Las viudas griegas estaban siendo desatendidas, capítulo 6. Y las hebreas no. Las viudas de habla griega estaban siendo desatendidas y las de habla hebrea no. Había un tipo de rechazo hacia las judías de habla griega, porque eran judías de habla griega que habían regresado de la diáspora, de la distancia, de lejos. Y había cierta diferencia, y uno lo ve en los evangelios, cierta diferencia entre los griegos, los de habla griega, y los hebreos dentro de la sociedad. Entonces, estas diferencias, situaciones que estaban en la sociedad, de alguna manera entraron en el cuerpo, en la iglesia. Y dentro de las más perjudicadas, dentro de los grupos más perjudicados, se encuentran las viudas griegas, de habla griega. Expliquemos un poco la situación de una viuda hebrea. Cuando una mujer quedaba viuda, quedaba desprovista de todo. De todo. El hombre era el proveedor, el hombre que llevaba el pan. Entonces, el que tenía que tomar las riendas en el asunto era el hijo mayor. Y si este hijo mayor no era lo suficientemente responsable o capaz, pues esta mujer quedaba desprovista. La sinagoga se encargaba de ella y cuidaba también, ¿verdad?, de estas mujeres viudas hebreas.
Pero la condición de una viuda hebrea convertida al cristianismo era aún peor. Porque estaba siendo de alguna manera u otra infiel a la ley, infiel a las enseñanzas, infiel a la tradición judea. Por tanto, aquel hijo despreciaba a aquella madre y rechazaba, porque se había ido con aquella secta que seguía a ese llamado Jesús, el Mesías. Por tanto, era rechazada. Así era la situación que se encontraba. Pero si era una viuda de habla griega, pero hebrea, de habla griega porque había estado y se había criado en la distancia, doblemente despreciada, doblemente rechazada, pero aún rechazada también hasta dentro de la iglesia. Porque recuerden que el alambrado estaba en la gente y desprenderse a veces de algunas cosas toma tiempo. Hay que meternos en la rueda del alfarero y dejar que Él trabaje con nuestros corazones. Así que era la situación de una mujer viuda, la viuda hebrea, la viuda de habla griega y la convertida al cristianismo. La sinagoga atendía la situación. Entonces la iglesia se vio también comprometida a suplir las necesidades de esas mujeres que llegaban, se convertían en el cristianismo, estaban desprovistas porque sus familiares la habían abandonado. Por tanto, hay que ayudarle, hay que hacer algo con ella, y la iglesia tomaba las riendas en ese aspecto. Pero la iglesia tenía un gran desafío en aquel momento, ya que estaban llegando judíos de la diáspora que vivían lejos, que estaban a la distancia, lejos de Palestina, estaban regresando a su tierra en el primer siglo. Y muchos de ellos, es curioso, porque regresaban para ser enterrados en su propia tierra. He escuchado de personas que se van al extranjero y quieren regresar a su patria para ser enterrados, para morir y que esparcen sus cenizas y 20 cosas, ¿verdad? Pero quieren estar en su tierra. Así que muchos regresaron, ¿verdad?, para ser enterrados en Palestina. Y esto implicaba ¿qué? Pues que habrían muchas mujeres viudas hebreas, en su mayoría de habla griega, con todas las complicaciones que les mencioné. Entonces, ante la necesidad hay que tomar decisiones y atender la situación. No nos podemos hacer de la vista larga, ¿verdad? La iglesia tuvo que tomar decisiones y atender la situación. Mientras la iglesia seguía creciendo en personas, siguen aconteciendo nuevas situaciones que hay que trabajar. Si usted le está pidiendo a Dios que la iglesia siga creciendo, que siga llegando vida, pues sabe que más problemas se añaden, pero gloria a Dios por eso, porque para eso está la iglesia, ¿verdad? Para trabajar con ellos y atenderlos. Entonces, en medio de la situación, los apóstoles están trabajando, predicando la palabra y se ve como que, espérate, no tenemos break para hacer nada, no, estamos descuidando unas cosas. Entonces, ante esa necesidad, se escogen 7 hombres de habla griega para que atiendan a las hebreas de habla griega, para que sirvan a la necesidad de esas mujeres viudas. Se escogen 7 hombres. Se escoge a Esteban, se escoge a Felipe, Procoro, se escoge a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Y el acento de Nicolás era un gentil de Antioquía que no había nacido en Judea. Así que todas esas personas fueron escogidas para atender la necesidad de las mujeres de habla griega. Los apóstoles, dice la palabra, que oraron y le impusieron las manos. Oraron y le impusieron las manos. Los apóstoles, como líderes de la iglesia, lo que están haciendo es endosando el ministerio de estos 7 hombres y dando su bendición para que luego arrancaran, ¿verdad?, a trabajar. Y dice la palabra en verso 7 que en base, del capítulo 6, que en base a esta decisión el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y muchos sacerdotes, entiéndase fariseos y saduceos, obedecían a la fe y respondían al mensaje de la buena noticia, el evangelio. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Lo que usted cree que es imposible, es posible para el Señor.
Es posible para el Señor. Pero respondían ¿por qué? Porque habían hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo que se atrevieron a llevar el Evangelio. Y dentro de esos hombres estaba Esteban, el cual no se limitó a servir a las viudas griegas. El verso 8 al 10 del capítulo 6 nos dice que Esteban, lleno de la gracia de Dios y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y a raíz de eso, de la actitud de Esteban, del comportamiento, de la prédica, se levantaron unos de la sinagoga, también de habla griega como Esteban, discutiendo con él, buscando censurarlo, buscando que se callara, posiblemente buscando evitar una revuelta que se intensificara la situación entre los de habla hebrea y los de habla griega, y salieran ellos trasquilados, afectados. Pero dice la palabra que no podían resistir a la sabiduría. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben por qué no podían? Porque el espíritu que hablaba era Dios. Porque el espíritu que hablaba era Dios. El Espíritu Santo y la sabiduría era la de Dios, de lo alto. Por eso no había quien lo callara. No había quien lo... Cuando usted habla con la autoridad de Dios, mire, no hay quien lo calle. No hay quien lo calle. La gente se queda así. Habla más, por favor. La gente se queda porque está sedienta. Está en esa necesidad de Dios. Oiga, uno que fue llamado a servir a las mesas. Uno que fue llamado a servir las mesas, comprendió que su llamado no se limitaba a eso, que él también era llamado a dar el mensaje que algunos consideraban locura. Locura, él también entendió, este mensaje lo voy a dar yo. Iglesia, todos y todas hemos sido llamados y llamadas a compartir el Evangelio. No, todos y todas hemos sido llamados a compartir el Evangelio. No, todos y todas hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Ahora llegó al trono, gloria a Dios. Todos. El que pinta, ¿quién le gusta pintar aquí? ¿Verdad? El que pinta, que siga pintando, pero sin dejar de dar testimonio. Yo he visto gente trabajando y hablando de Dios. Aleluya, gloria a Dios, alabanza al Cordero. Bendito es el nombre del Señor. Oh, bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Y alabando el que vive. Gloria a Dios. Esto no me sale, pero hoy para adelante en tu nombre, en tu nombre. Y se parece allí a Ávila, ¿verdad? Y así, gente así, tío. Ay, tío. El que cocine sin dejar de alabar a Dios. Está cocinando, echando el sazón. José no lo usa, pero echando el sazón. Alabando con este sazón. Yo alabo a mi Dios. Y esta comida, si es mujer pa' mi nene lindo, si es pa' mi nena linda. Y sigue alabando. Y para mi Señor. Y sigue alabando. Y si se quema, alabanza al Cordero. Y todo ese cosa, sigue alabando al Señor. Alabanza. El médico atienda. Pero atienda con empatía. Atienda con entrega. No, hay médicos que ni miran al paciente. No sé si te lo ha pasado. Estoy aquí. Y empiezan a dar una receta y es como que... Atienda con empatía. Eso es predicar la palabra, ¿sabes? Eso es dar el mensaje.
Es responsabilidad de todos y todas predicar el Evangelio de Cristo, aunque para muchos sea considerado una locura. Aunque para muchos sea considerado una locura. La carta a los Romanos nos dice, el capítulo 10, verso 14 en adelante, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Evangelio. Para los griegos, locura. Lo que nos invita es a continuar predicando el Evangelio a pesar de que algunos, esa es la realidad del texto que leímos, a pesar de que algunos no hayan querido escuchar. Como decíamos Corintios, tropezadero para unos y locura para otros. A que no nos cansemos de llevar el mensaje de salvación, de libertad. A que no nos rindamos a pesar de los riesgos. El decirle que sí a Cristo es un alto riesgo, ¿sabe? Pero es una gran recompensa. Dijo Jesús a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, no en algún momento, cada día. Y sígame. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Esteban tomó la cruz. Esteban tomó la cruz. Perdiendo su vida, ganó la salvación. Predicó la palabra, confrontó a los que habían rechazado e instado a que crucificaran a Jesús. Capítulo 7. El testimonio de Esteban todavía sigue alcanzando vidas, hermano. Testimonio poderoso. Sigue impactando a mucha gente. Léalo. Se supone que ya lo haya leído. Capítulo 7, maratón de lectura. Familia, iglesia. Dios está llamando a gente como tú y como yo. A que se atrevan a predicar su evangelio, aunque lo que hablen según la sabiduría humana sea considerado una locura. Aunque la persona que tú le hables diga que estás loco, lo que tú hablas es una locura. Como quiera, el Señor nos invita a seguir hablando. Dios está llamando a niños, Dios está llamando a jóvenes, Dios está llamando a adultos, Dios está llamando a viejos, Dios está llamando a hombres y mujeres para este tiempo. No piense que es para después, no piense que es para el año que viene. Dios está llamando hoy. El llamado es hoy. Los tiempos son hoy. Yo como pastor tengo un gran desafío. Y ustedes como iglesia también. También. Nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que modelar. La tercera edad, modelar, testimoniar. Porque son las generaciones que ya le cuentan a las generaciones que vienen. Y tenemos que procurar que jóvenes y niños, niñas, se motiven. Escuchen bien.
se motiven a responder al llamado que Dios les hace. Eso es trabajo de la iglesia. Eso es trabajo de la iglesia. Es cierto, hermano, que Dios vocaciona a maestros para el nivel secular. Son importantes ahí. Es una vocación. Dios vocaciona doctores. Dios también vocaciona abogados. Dios vocaciona arquitectos, contables, que desde su lugar, le puedan servir al Señor. Pero también Dios llama a personas a otras vocaciones ministeriales, como es la pastoral. ¿Usted sabía eso? Todavía hoy Dios sigue llamando. A ver, no, eso es el pasado, no. Todavía hoy Dios sigue llamando. Y hoy día, la mayoría de las personas que responden a la pastoral son personas graduadas, son personas ya con sus carreras hechas, son personas con profesiones, cosa que no está mal, personas ya con familias, criando hijos, o ya los hijos de la universidad, o ya los hijos casados y todo, no está mal, porque Dios llama cuando Él quiera y en todo momento. Pero iglesia, por lo menos en mi caso, yo deseo grandemente que hayan jóvenes que cuando se gradúen de cuarto año puedan decir: yo me quiero preparar porque Dios me está llamando al santo ministerio. Mi anhelo es que dentro de la realidad eclesial, dentro de esta iglesia, el Señor pueda levantar jóvenes y niños que puedan decir: yo quiero ser un pastor, yo quiero ser una pastora, yo quiero servir al Señor porque Dios me está llamando, que cuando puedan leer la historia de Samuel, yo he escuchado también la voz de Dios, y la iglesia es la que me ayuda como Elí a canalizar el llamado. Porque yo creo que Dios llama para este tiempo a unas nuevas generaciones también. Y la tercera edad está modelando lo que es servir a Cristo. Que esos jóvenes digan: yo anhelo, yo deseo servirle al Señor con entrega. Bendito es el nombre del Señor. ¿Usted sabe algo? Cuando digo que la iglesia tiene un gran desafío, nuestra iglesia cristiana, discípulos de Cristo, la mayoría de las iglesias están conglomeradas en el área norte-centro. Es decir, que la mayoría de nuestros pastores y pastoras o candidatos al ministerio, todos salen de las iglesias del área norte. Si eso fuese en los Estados Unidos no hay problema, porque la gente transita muchas horas. Pero aquí la gente, al viajar de Bayamón a Ponce, lo encuentra en un mundo. O de Ponce a Bayamón. Entonces, cuando las iglesias nuestras entran en un proceso de vacante pastoral, la iglesia cae en una crisis, porque entra la lista de aquellos candidatos y candidatas, que yo me molesto bastante, porque dentro de las reuniones de formación y acreditación dicen: yo voy, bien espirituales, yo voy, son mis compañeros, pero lo dicen: yo voy a donde Dios me envíe, no, donde Dios me lleve, y se comen el mundo. Pero a la hora de la verdad, cuando hay un ofrecimiento o una iglesia les llama, tiene situaciones difíciles, pues la iglesia no encuentra, porque le dicen: no, es que está muy lejos, no, porque esto, no, porque lo otro, no, porque ya estoy establecido aquí, ya estoy establecido allá, a veces con razones legítimas, en otros casos pues no sé, sabrá Dios. Entonces, en base a eso, la iglesia tiene un gran desafío. De que en el sur, de que en Jayuya, de que en Coamo, de que en el sureste Maunabo, en el suroeste Cabo Rojo, en Calley, que en todas esas iglesias se puedan levantar jóvenes, niños, hombres, mujeres con llamados, pero no solamente con llamados, que puedan responder al llamado.
y que la iglesia pueda madurar ese llamado. A eso nos llama el Señor en este tiempo, hermanos y hermanas. Que puedan decir libremente, porque Dios me está llamando al santo ministerio. Esto, aunque mi decisión no sea de agrado para los que me rodean. Tomaré esta decisión. Atrévase a decirlo. Tomaré esta decisión aunque no sepa a qué lugar Dios me llevará. Yo recuerdo una vez una reunión del Comité de Formación y Acreditación que me estaban entrevistando y yo les dije, esto es un camino de incertidumbre. Y el laico me dijo, pero tú no crees en Dios, ¿cómo que incertidumbre? Y es cierto, porque tú no sabes para dónde va. Y yo entré en una discusión breve porque si no me colgaban ahí mismo en el proceso. Pero yo después quería encontrarlo y decirle algo, decirle, ¿cómo que no? Si yo lo que estoy que no sé qué va a pasar con mi vida. Pero Dios sabe todo. Dios sabe todo, y en eso el laico también tenía razón. Tomaré esta decisión aunque tenga que dejar mis propios deseos o metas. Tomaré esta decisión aunque como abogado, ingeniero, doctor pueda ganar más. Tomaré esta decisión aunque me toque llevar el dolor de muchos, y créame que lo lleva. Tomaré esta decisión aunque en ocasiones sea criticado y olvidado. Tomaré esta decisión aunque a veces pueda perder el sueño por las cargas de otros y otras. Tomaré esta decisión. Hermano y hermanas, realmente cuando uno lo escucha, esto suena como una locura. Y este loco, una locura. Pero es lo mejor que me ha pasado. Pero es lo mejor que me ha pasado que Dios me haya llamado al santo ministerio. No solamente a mí, porque dio 2 por 1, así que llamo a 2. A mí, a mi esposa y otras chiquitas también que están haciendo el trabajo. Hoy Dios llama a gente como tú a que se atrevan a responder al llamado. Esteban predicó sin miedo alguno, capítulo 7, versos del 59 al 60, y fue apedreado hasta la muerte. Dio su vida en testimonio y fue enterrado por gente piadosa que afirmaba su testimonio. Capítulo 8, verso 2. Esteban vivió a causa de lo que para muchos es considerado la locura del Evangelio. Esteban vivió para Cristo. Esteban vivió para Cristo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Para quién vives tú? ¿Para quién quieres vivir tú? Aquí esa pregunta. ¿Para quién quieres vivir tú? Porque hoy Dios está llamando obreros y obreras. Hoy Dios está llamando obreros y obreras a tender la miel, que es mucha, aunque parezca una locura. Yo te invito a que estés en pie.